Existe una diferencia entre vivir y exhibir la vida, y la mayoría ya ha olvidado cuál es. Las redes transformaron la intimidad en producto, la opinión en moneda y la imagen en identidad. Publicar se volvió un reflejo, no una elección, pero toda exposición cobra un precio que casi nadie calcula. Te conviertes en un personaje del ojo ajeno. La lógica es simple pero brutal. Cada vez que publicas, entregas una parte de tu estado emocional a los algoritmos y al juicio colectivo. La dopamina te recompensa con el aplauso. El miedo te disciplina con la crítica. Y poco a poco, tu referencia deja de ser interna y pasa a ser el feed. La vida se convierte en vitrina y el silencio en sospecha. Hay quienes dicen que esto es solo parte del juego moderno, pero existe un grupo silencioso que decidió no jugar. Personas que no publican, no por timidez, sino por lucidez. No porque no tengan nada que decir, sino porque comprendieron que no todo necesita convertirse en contenido. Entendieron 3 verdades simples. La exposición amplifica el ruido. La vulnerabilidad pública se convierte en munición. Y la privacidad es poder. La psicología llama a esto protección de fronteras psíquicas, la capacidad de mantener zonas de la vida inmunes a la vigilancia social. Quien preserva lo invisible mantiene su autonomía. Quien vive en la vitrina terceriza su propio valor. El problema no es la tecnología, es lo que hace con tu mente. La comparación constante corroe la autoestima. El colapso de contextos mezcla trabajo, familia y desconocidos en la misma audiencia, y la presión por rendir destruye la espontaneidad. Empiezas a hablar para agradar a quienes ni siquiera conoces y a vigilarte como un carcelero interno. El algoritmo premia los extremos y castiga los matices, y poco a poco aprendes que para ser visto debe ser exagerado, y cuanto más vives para la mirada del otro, menos te perteneces. En este video vamos a entender por qué la sobreexposición drena energía psíquica, cómo la economía de la atención manipula tus respuestas emocionales y por qué quienes no publican muchas veces están más presentes, más libres y más fuertes. Analizaremos los costos invisibles de volverse público. Mostraremos lo que la ciencia ya sabe sobre la comparación social y la ansiedad digital. Y ofreceremos un camino práctico para reconstruir fronteras, para que vuelvas a vivir primero y a publicar, si tiene sentido, después. Y al final de esta reflexión sientes ganas de desaparecer un poco, no te asustes. Tal vez eso no sea una huida, sino tu primer gesto de libertad. Hoy casi nadie percibe cuánto la necesidad de ser visto moldea nuestra forma de existir. El ser humano siempre ha buscado reconocimiento, pero lo que antes era un impulso natural, ahora se ha convertido en una exigencia diaria. Con cada publicación buscamos no solo atención, sino la confirmación de que aún importamos. El problema es que, cuanto más intentamos probar que existimos, más nos alejamos de la verdadera experiencia de estar vivos. Las redes sociales transformaron la visibilidad en moneda. La mirada del otro dejó de ser un espejo y se convirtió en un juez. Cada me gusta funciona como un pequeño refuerzo psicológico, liberando dopamina y creando un ciclo de dependencia emocional. El cerebro empieza a asociar la aprobación digital con pertenencia y el rechazo con dolor real. Por eso el silencio en las redes incomoda tanto, activa el miedo ancestral a ser olvidado. Pero la ironía es que esta sobreexposición no nos hace más conectados, sino más solitarios. Cuanto más nos mostramos, menos nos escuchamos. El filósofo Erich Fromm decía que el hombre moderno se ha convertido en mercancía. Y eso es exactamente lo que sucede en el entorno digital. El individuo se vende en fragmentos de imagen y recibe, a cambio, migajas de validación. La consecuencia es una identidad inflada por fuera y vacía por dentro. Quien empieza a percibir esta dinámica, inevitablemente siente cansancio, porque el esfuerzo de mantener una versión idealizada de sí mismo drena la energía vital. Es como interpretar un personaje todos los días, hasta olvidar dónde termina la actuación y empieza la verdad. En ese punto muchos se retiran, no por desprecio al mundo,
sino por instinto de supervivencia psicológica. Aquellos que eligen el silencio no están huyendo de la realidad, están intentando reencontrarse con lo real. El mundo moderno ha vuelto todo tan visible, tan disponible, que ya no hay espacio para la intimidad. El psicólogo Carl Rogers decía que el ser humano florece cuando encuentra un entorno donde puede ser auténtico. Pero en las redes, la autenticidad se volvió un riesgo. El miedo a ser juzgado mata la espontaneidad antes de que nazca. Y es en ese contexto donde el recogimiento se convierte en una forma de resistencia. Quienes deciden alejarse de las redes muchas veces no buscan aislamiento, sino descanso. Descanso de la vigilancia, de la comparación, del ritmo que exige presencia constante sin permitir presencia verdadera. Al principio, el silencio parece incómodo. El cerebro, adicto a los estímulos, pide el próximo clic, la próxima validación. Pero después de un tiempo, algo cambia. Las notificaciones se vuelven ruido y el ruido empieza a parecer absurdo. Es en ese momento cuando la persona se da cuenta de cuánto tiempo había vivido respondiendo al mundo y no escuchándolo. Ese retorno a la quietud trae una claridad que la prisa no permite. La filósofa Hannah Arendt decía que pensar es el acto más solitario del ser humano, porque exige retirarse del flujo y observarlo desde fuera. Eso es lo que pocos logran hacer hoy. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en una lente, una forma de ver lo que el ruido esconde. Nos devuelve el contacto con las cosas pequeñas, el sonido del agua, el viento entre las hojas, la risa no grabada. Es en lo no registrado donde la vida vuelve a latir. Hay algo profundamente humano en recuperar el derecho a no ser visto, la verdadera intimidad, la profundidad de las relaciones e incluso el amor genuino nacen de ese espacio no exhibido. Porque todo lo que es demasiado real, si se expone en exceso, se debilita. Y quien comprende eso empieza a proteger lo que siente, como quien protege una llama del viento. El recogimiento, en ese sentido, no es renuncia, es madurez espiritual. Aquellos que eligen el silencio no se están alejando del mundo, solo están dejando que el mundo se aleje un poco para poder escucharlo de verdad. Tal vez el verdadero lujo de nuestro tiempo no sea tener visibilidad, sino poder elegir qué no mostrar. En un mundo donde todos gritan para ser notados, el silencio se ha convertido en una forma de elegancia y la privacidad en un acto de valentía. Porque vivir fuera del escenario exige más fuerza que actuar bajo los aplausos. Las redes te venden la idea de que ser visto es existir, pero la existencia no necesita público. La vida real sucede en los intersticios, en las conversaciones que no se convierten en historias, en los gestos que no caben en leyendas, en los recuerdos que guardas solo para ti. Es en ese espacio invisible donde el alma respira. Y quien protege ese espacio comienza a descubrir algo que el algoritmo jamás podrá medir: la paz. La psicología llama a esto autonomía de referencia interna, cuando el valor de quien eres deja de depender de la mirada ajena y vuelve a nacer desde dentro. La filosofía lo llama libertad y el silencio lo llama hogar. La paradoja es simple: cuanto más te muestras, menos entero te sientes. Y cuanto más te reservas, más descubres que lo esencial nunca necesitó ser demostrado. Por lo tanto, si algún día te dicen que desaparecer es extraño, recuerda, tal vez desaparecer sea la única forma de volver a ser, porque mientras el mundo grita por atención, la verdadera presencia consiste en aprender a existir en paz con lo propio invisible.